y el funcionamiento cerebral. En este sentido, podemos decir, por lo tanto, que incluimos estos aspectos, ¿no? Los cognitivos, afectivo-emocionales, volitivos, y además, dentro de la evaluación, nosotros hacemos también una valoración del estado funcional del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que pues nosotros evaluamos cómo estas alteraciones afectan las actividades de la vida diaria del paciente, lo cual es particularmente importante, porque es lo que el paciente, es la experiencia que el paciente está teniendo. Las evaluaciones que nosotros hacemos, por lo tanto, incluyen un rastreo de muchos procesos, ¿no? O sea, incluye la atención, la concentración, memoria, lenguaje, habilidades espaciales, funciones ejecutivas, la cognición social, que esto es toda un área que apenas empieza a desarrollarse, la evaluación, por supuesto, conductual y la evaluación funcional de la cual les hablaba. Es un neurotransmisor que está aumentado, que aquí está un psiquiatra, podría producir esquizofrenia. La respuesta es sí. Un neurotransmisor que está disminuido podría producir depresión psicótica, sí. Un neurotransmisor como dopamina bajo podría producir niño hiperactivo, sí. O Parkinson. La pregunta que quiero hacer a todos ustedes: en una revisión que se hizo neurológica, se encontró en un reclusorio más de la mitad de los jóvenes tenían TDA, o sea, síndrome con déficit de atención con hiperactividad. Entonces, esto es muy interesante que ustedes conozcan. Y se sigue conociendo todavía más neurotransmisores. Se explica realmente el fenómeno de la violencia en términos de neurotransmisores, estructuras y funciones cerebrales, y yo añadiría anormales. Esa es una pregunta, ¿cómo les saldría de todos ustedes? Efectos sistémicos de la tremitomía, de todos los ciertos. Al quitar el timo y quitar el educador, no solamente se quita el maestro, sino que el sistema inmunológico que depende ya no tiene a su educador. Por lo tanto, lo hace presa de neoplasias que no se deberían de manifestar, otras enfermedades autoinmunes, sensibilidad a infecciones, de manera que la tremitomía se puede hablar de, entre comillas, curativa en miastenia, pero inductora de infecciones y de otras neoplasias. Y todos los inmunosupresores, para cualquier enfermedad que se use, son capaces de producir neoplasia. En algunas formas de Guillain-Barré, ustedes ven que les dan el tratamiento y el paciente mejora rápidamente. A veces en cuestión de días, mejoran mucho. Y otros se quedan fundidos. ¿Ya? Porque en la nodopatía, antes de producir la degeneración axonal, producen un bloqueo funcional. Es decir, el axón tiene bloqueado, está hiperpolarizado, mas no destruido. Si la hiperpolarización dura lo suficiente como para que entre calcio, se va a comenzar a degenerar. De acuerdo. Pero si llegamos con un tratamiento oportuno de forma rápida, lo que va a desaparecer primero... Además de oligodendrocitos, en teoría ayudaría a remielinizar, y también se ha comparado con esteroides y se ha visto que la realidad, el efecto es similar, pero los esteroides siguen siendo superiores, sobre todo en cuanto a la velocidad de aplicación. La severidad, ¿no? del brote puede modificar un poco la dosis. La realidad es que es muy importante decirlo. La prednisona oral no es superior a la metilprednisolona. Eso es muy importante. Seguimos viendo pacientes que llegan con 20 miligramos de prednisona desde hace 3 meses por un brote que tuvo hace 6. Y la realidad es que sabemos que eso no tiene un mayor impacto en la recuperación del paciente, pero sí tiene un montón de efectos adversos. De tal manera que si nosotros vamos a tratar un brote, hay que tratarlo bien, ¿sí? Y entonces hay que tratarlo con pulsos de metilprednisolona. Regularmente la dosis estándar es 1 gramo diario. Generalmente se decía que de 3 a 5 gramos, ¿no? En total. La realidad es que existen esquemas de esteroides súper altas que... El parteaguas de una enfermedad demenciante en estos pacientes. Las alteraciones cognitivas específicas, que son las que están más documentadas, así como los síntomas motores y los síntomas o signos preclínicos de la enfermedad.
¿Cuál ha sido la evolución de los criterios diagnósticos? Primero, la distinción entre la enfermedad neuropatológica para hacerlo como definitiva o para hacerlo como manifestaciones clínicas, ya sea en la enfermedad de Alzheimer o la DSL o demencia. Y el rol de los criterios clínicos pues, va a ser mejorar las probabilidades de identificar un paciente o una enfermedad neuropatológica subyacente. Entonces, ¿en qué vamos a basar nuestro diagnóstico clínico? Nuestro diagnóstico clínico tiene que ir basado, bastante importante, en antecedentes. La exploración o la evolución del padecimiento muy específica. Nuestras historias clínicas en el laboratorio de demencias eran aproximadamente de 6 hojas, ¿sí? Y el PEA es lo que más toma más tiempo, ¿sí? Se tiene que ir desmenuzando punto por punto y evolución por evolución para saber cuál es el cuadro clínico de nuestros pacientes. Teniendo esto, se adhieren pruebas de laboratorio, los estudios de neuroimagen. Empezamos con dosis de 0 a 5 miligramos por kilo por día. Cuando no había beneficio, subíamos hasta 7 miligramos por kilo. Los pacientes iban videofilmando las crisis para identificar los síntomas, reportes vía WhatsApp de manera mensual y después, en el siguiente estadio, ¿sí? 24 semanas después, veíamos el resultado en la frecuencia y por otro lado, los efectos indeseables. Un estudio muy sencillo, abierto, pero vean, 69% de mejoría global de las crisis. Si lo comparamos con el estudio de Devinsky, 67%. Muy parecido, pero estos son solo pacientes con Lennox-Gastaut. De manera interesante, ¿sí? 84% redujeron más del 50%. Y en mi opinión, de manera casi milagrosa, 17% se controlaron al 100%. Hemorrágica, porque generalmente estas, cuando son producidas o por melanoma o por el carcinoma de pulmón o de tiroides, estos tienen mucho edema cerebral. Y una angiopatía amiloide a los 31 años, yo no he visto, yo no sé si lo he visto, no, porque es una enfermedad de paciente hipertenso crónico, de la angiopatía amiloide, que puede dar hemorragia, se mantiene la complejidad de los hemisferios cerebrales. Bien, pasamos al que sigue. Es una mujer de 6-7 años, 2 semanas con deterioro intelectual, trastornos de la memoria, astenia hereditaria. Eso puede ser cualquier cosa de un deterioro cognitivo, una demencia, podría ser 2 semanas de deterioro. Estos pacientes no entraron a Down, ni uno de estos, porque el criterio era infartos menores a 1/3, es decir, de este tamaño nada más. Este paciente no entró a Down. El volumen promedio de Down era de 1/6, es más, era una área pequeña así. Esto, ni uno entró a Down. ¿Y esto qué hubieras hecho? Este paciente no tiene criterio para hacerlo. Vamos, sigue la siguiente. Yo ya lo he hecho y yo ya sé qué pasa. Se hace hemorragia. Es no a este caso. Este paciente no es para esta ventana. Si hubiera sido a lo mejor menos de 6 horas, sí, porque eso dice C prime, trace y todo. Pero no es el paciente no es el paciente de Down. Esto sigue siendo una incógnita todavía. En ciencia estricta, a lo mejor no es una cruz. En ciencia estricta es una incógnita. Qué mala suerte tuve. Estaba sano y me dio una embolia. Qué mala suerte tuve. Estaba sano y me dio un derrame. La verdad que no hay un concepto más equivocado que entender a la enfermedad vascular cerebral como un evento agudo. El evento agudo, el ictus vascular, el ataque cerebral, el evento vascular, es un pedacito chiquito de toda la enfermedad. La enfermedad vascular cerebral es una enfermedad muy crónica, tan crónica que podemos detectar cambios endoteliales desde los 9 años de vida del paciente. Y el primer concepto que les quiero vender es que ustedes recuerden que la enfermedad vascular cerebral no es un ataque vascular. El ataque vascular es la etapa catastrófica, una etapa que requiere tratamiento y que los tratamientos actuales rondan entre los 300, 500 mil pesos en un paciente que se recupera, y en un paciente que va a terapia intensiva rondan entre los 3 millones a 10 millones en un medio privado. Eso le cuesta al gobierno también tratar a un paciente y por supuesto el gobierno no tiene dinero para solventar esto. Si no tiene para diabetes, no tiene para eventos vasculares cerebrales, ¿no? El tratamiento, ¿no? Aquí volvemos a la misma situación de que tiempo es cerebro y tiempo es, si no tratamos las cosas a tiempo, vamos a dar lugar a la
a la presentación de secuelas en el estado epiléptico. Entonces, de forma simultánea, mientras un compañero está canalizando vías, revisando cómo está la vía aérea, cómo está desde el punto de vista vascular el paciente, otro está tomando la historia de qué sucedió. Entonces, establecimiento rápido de la etiología dentro de lo posible. Y si no tienen esto, seguir como va. Tiempo en que el paciente ha permanecido en estatus, ¿no? O sea, ¿a qué horas inició las crisis? Para saber a qué nos vamos a enfrentar, porque cuando ya lleva un tiempo, ya probablemente enfrentemos la situación de un estado epiléptico refractario, ¿no? Y entonces vamos a estar ante otro problema. Cuello grande, si el aneurisma, qué relación tiene con el vaso paterno, el tipo de flujo que tiene el aneurisma, y de eso depende el tipo de material que utilicemos en el manejo endovascular. Por supuesto, hay que analizar también al portador de la patología y su efecto dentro de él. Generalmente en los aneurismas rotos es problemático este asunto. Pues bueno, aneurismas de cuello corto o cuello pequeño, pues en el primer tratamiento que se creó, que se utilizó ya formalmente, fue rellenarlos con un material que provoque un trombo dentro de ellos sin afectar la circulación del vaso paterno, como son los COEs, que son los espirales de platino. Cuando el cuello era ancho se idearon diversas técnicas. En este caso graficaron aquí en el esquema con un balón para hacer un remodeling transitorio del aneurisma. Y ya después, la colocación de un stent. Hablamos en vivo, es una carótida que si nosotros tenemos una ruptura ahí prácticamente es una complicación catastrófica. Se reseca en su totalidad y el resultado postquirúrgico es satisfactorio, las complicaciones son mínimas y esto es algo último, mapear la arteria carótida a este nivel. Y ahorita lo vamos a corroborar con el sistema de navegación. Nos va diciendo precisamente en qué parte de la cirugía nosotros estamos trabajando. Estas lesiones, que se llaman lesiones o adenomas hipoficiarios funcionales que tienen compromiso del seno cavernoso, anteriormente estas lesiones eran un punto de controversia de si tratarlas o no tratarlas por el grado de complejidad que tienen y por la posible comorbilidad que llevan estos pacientes. Anteriormente en estos tipos de tumores era una resección parcial y después mandarlos a radiocirugía para complementar el tratamiento. Más sin embargo, hemos visto que en los pacientes con acromegalia el porcentaje de que un paciente con un residual a nivel del seno cavernoso llegue a mantener niveles de hormona de crecimiento bajo, pues puede pasar mucho tiempo, incluso puede pasar hasta 2 años. Y la inestabilidad postural, que son precisamente 3 de los síntomas más comúnmente asociados con esta enfermedad. El control sobre el temblor es cercano al 81%, la rigidez del 60%, mientras que las alteraciones en el equilibrio y la marcha es cercana al 70%, 6 años después de haber sido operado de la colocación de electrodos sedadores profundos en el núcleo subtalmámico. Los estudios a largo plazo más actuales han demostrado que este mismo beneficio que discutimos en la imagen previa se extiende a lo largo de 11 años después de que el paciente inició con esta terapia de estimulación cerebral profunda. Esta mejoría se sostiene en las complicaciones motoras más comúnmente asociadas con la enfermedad. Básicamente son 2. Y están asociadas no solamente con su enfermedad, sino con el efecto crónico de los medicamentos dopaminérgicos sobre el cerebro de los pacientes con Parkinson. Una de ellas son las discinesias, y son movimientos involuntarios de grandes articulaciones que generan un movimiento coreico que en ocasiones llega a ser más discapacitante que las mismas manifestaciones de la enfermedad como la conocemos. Y la otra, las fluctuaciones en su función motora, es decir, el efecto dopaminérgico del medicamento que toma un paciente con Parkinson no se sostiene de manera efectiva a lo largo del día, sino que se encuentra fluctuando. A diferencia si está en mitosis, en donde el material genético está expuesto, por lo tanto es más fácil lesionarlo. Y por eso, por ejemplo, en adenomas de hipófisis, que a veces los pacientes están recibiendo algún agonista dopaminérgico, por ejemplo, ese medicamento puede provocar un enlentecimiento del ciclo celular y hacer que el adenoma de hipófisis que vamos a radiar se convierta en un tumor resistente. Y por lo tanto nos obliga a suspender medicamentos que cambian las fases del ciclo celular entre 4 semanas y 4 meses antes de la radiocirugía. Entonces son detalles, pero que son muy importantes, porque si no los tomamos en cuenta no vamos a optimizar el resultado de la radiocirugía.
La repoblación me la voy a saltar porque no es tan importante hablando de la radiocirugía, es más importante en la radioterapia. Y la regeneración es un poquito hablar de si está lo que vamos a radiar en un área elocuente o no. Y el ejemplo aquí también es el adenoma de hipófisis. No es lo mismo un adenoma de hipófisis que esté envolviendo, por ejemplo, el quiasma óptico, ¿no? Que sea invasor, en donde yo le tengo que dar, por ejemplo, 16 Grays al tumor, pero la vía visual tolera hasta 8 o 9 Grays. Sería imposible darle radiocirugía porque voy a lesionarlo. Hace unos meses nos dieron ya a nuestro consejo la idoneidad, por lo menos de 2018 a 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los consejos estamos siendo revisados, evaluados en detalle para evitar que se faciliten las cosas, que los exámenes estén mal hechos, que la revisión de los documentos sea incorrecta, que se dé más puntaje cuando la empresa farmacéutica le facilitó ciertas cosas a la mesa directiva del consejo o a los concejales. Entonces, a los concejales, el término que se ha definido es concejales. Y entonces, tenemos ya certificación por nosotros para el Consejo de Neurología de Idoneidad, y así cada especialidad tendrá que tener.